y también agradecer que hayan accedido a ver esta obra, sobre todo considerando el contexto, el día que está ideal también para poder ver esta clase de cosas. Se lo agradecemos profundamente, de parte mía y de parte de la compañía en este caso. Así que eso, vamos a partir presentando a las chicas de la compañía Casa de Muñecas, por favor, si se pueden desmutear. Vamos a presentarla en este momento. Sí, vamos. Ya, aquí está. Por favor, preséntese. Sería el caso. Hola, yo soy Valesca Cabrera, soy actriz de la compañía Casa de Muñecas. Eh, Soy bastante antigua ya, llevo, no sé, 6, 7 años, no sé cuánto ya llevamos de compañía, pero desde que inició todo este proyecto. Así que eso, muchas gracias por asistir a las funciones. Perfecto. Vamos, ¿quién sigue? En este caso. Hola, soy Macarena Farías, actriz de la compañía. Llevo 4 años, creo. Sí, 4 años justo. Entré en 2017, en enero. Y estoy muy contenta que nos hayan podido acompañar en este día y, bueno, los 3 días que tuvimos función. Así que muy agradecida. Y yo soy Beatriz Díaz, soy la directora, dramaturga y músico de compañía teatral Casa de Muñecas. Y me sumo también a las palabras de las chicas de agradecimiento, porque asistieron a las funciones, en rigor a toda la gente que asistió a las funciones de estos 3 días. Y también al conversatorio de ayer y al conversatorio de ahora. Así que muchas gracias. Yo soy María Daniela Díaz, soy productora, fotógrafa y diseñadora de la compañía teatral Casa de Muñecas. Ya. Bueno, de partida, como veníamos diciendo, a volver a agradecer a la gente que haya accedido a ver la obra. ¿Ya? Y bueno, vamos a partir con algunas preguntas como para contextualizar a la gente en base a lo que hacen las chicas de la compañía, un poco también con la obra. Partiendo con la gran pregunta, ¿por qué Frankenstein? Sí, de hecho, esa pregunta es similar a la que estuvimos trabajando ayer en el conversatorio anterior. Y, y resulta que, ¿por qué Frankenstein? Decidimos mantener este trabajo porque creemos que es un texto que está muy relacionado con lo que estamos viendo actualmente. Y desde varias aristas. Si lo pensamos bien, por ejemplo, Frankenstein es una novela de 1818, hartos años atrás, pero aborda temáticas que son muy de ahora, como la discriminación, como el terror a lo desconocido, como muchas cosas en realidad. Y además hay algo que no es menor, que lo hace más interesante todavía, y es que eh, fue escrita en un contexto de encierro. Eso también es súper interesante. Porque resulta que, bueno, Mary Shelley estuvo encerrada en una casa de unos amigos, hicieron como una especie de concurso, así como una actividad entre ellos para no morir de aburrimiento mientras nevaba afuera, y se propusieron escribir cada uno y cada una un texto de terror, y ahí precisamente salió esta novela. Entonces se funciona muy bien con el contexto de encierro que estamos viviendo ahora también. Entonces yo creo que primero es por eso, porque Frankenstein, precisamente porque aborda temáticas que son muy actuales, y también como ese dato freak de la novela lo hace muy atingente a este contexto de pandemia y de encierro que estamos viviendo. Y de hecho, em, relacionándolo un poco con el texto, me gustaría igual contarle a la gente que si no ha leído la obra, si no ha leído el texto, la novela Frankenstein, léala, porque realmente es muy buena. Y la versión que nosotras estuvimos haciendo, la que montamos presencialmente y la que adaptamos al lenguaje audiovisual ahora, es una versión que está muy apegada al libro. Es una versión que de verdad mantiene los hitos del libro, que trabaja desde también rompiendo un poco esos mitos o esas, pensémoslo bien, por ejemplo, en el imaginario colectivo, ¿qué es lo que está cuando la gente habla de Frankenstein? Generalmente piensan que es como este monstruo verde o como horrible, formado de partes de cadáveres, pero también hay que, por ejemplo, desmentir un poco eso y hablar desde el lugar de que ese en el libro está mencionado como la criatura, como el engendro, como un demonio. Y en realidad la persona que es Frankenstein es Víctor Frankenstein, que es quien lo crea, que también eso es importante aclararlo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo acá, precisamente, es una versión de Frankenstein hecha a partir del libro de una forma como lo más apegada posible, en ese sentido. Entonces, no sé si las chicas quieren complementar la pregunta de por qué Frankenstein en este momento.
Complementando un poco lo que ya venía diciendo Beatriz, claro, Frankenstein es una novela que uno puede extrapolarla a distintos sucesos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Frankenstein, en el fondo, lo puedes ver desde las aristas, desde lo político, desde lo creativo, desde un doctor que siempre aspira a, a crear algo nuevo. O sea, ¿qué te lleva a ti, por ejemplo, como profesional, a estar constantemente creando desde tu área de trabajo o mejorando desde tu área de trabajo y de repente encontrarte con tu propia creación y no saber qué hacer con ella? En el fondo, Frankenstein es el reflejo también de una paternidad eh, distante, el abandono de tu propia creación, si nosotros lo vemos. En el fondo, por ejemplo, estos mismos padres, madres que conciben hijos, por ejemplo, y después dejan en abandono a sus hijos, también se podría ver reflejado en términos más actuales a lo que es lo que es Frankenstein propiamente tal. También si lo vemos desde el punto político, cómo las decisiones políticas también se van tomando, también se pueden ver desde una arista de Frankenstein. Y entonces, en el fondo, todas las temáticas que hoy en día a nivel tanto nacional como a nivel mundial se están viendo, el COVID, que no sabemos si le fue creado o no fue creado, eh, todo esto, todo esto que al final está escapando de nuestras manos, si uno lo analiza desde el punto de vista de Mary Shelley, es como totalmente atingente a lo que es Frankenstein. Por eso es una novela tan actual y tan importante de leer y de hacer. Sí, yo opino muy similar a las chiquillas. Bueno, ayer también lo conversamos bastante, que esta novela es muy actual y de hecho siempre es mencionada en series, se han hecho muchas versiones porque yo creo que abarca demasiados temas que siguen ocurriendo, que nosotros pensamos que vivimos todavía en una sociedad muy discriminadora, pero en ese tiempo debe haber sido mucho peor. O sea, que una mujer haya escrito este libro en ese tiempo ya es algo muy histórico en cierta forma. Entonces, yo creo que la inteligencia, a mí lo que me llama, aparte de todas las otras cosas que han marcado el libro, creo que también muestra cómo la inteligencia, cuando es tanta, de repente se vuelve peligrosa y también te puede convertir en un monstruo. Y lo vemos constantemente, o sea, lo que hablábamos ayer, también estamos viviendo una pandemia de un virus que no sabemos si fue creado o si realmente salió de los murciélagos. Y si fue creado, la persona que lo creó podría ser un Víctor Frankenstein, que por su sed de poder, de demostrar que es más inteligente que el resto, al final hace algo que se sale totalmente de las manos. Y yo creo que lo monstruoso, como hablábamos ayer, está constantemente y ha estado desde que se escribió la novela presente. Quizás nunca va a dejar de estar. Entonces yo creo que eso hace que el libro sea tan interesante porque nos muestra dos lados. Estos dos personajes tienen dos lados súper marcados. Y, por ejemplo, Víctor Frankenstein para la sociedad era un hombre muy intachable, muy inteligente, muy respetuoso, muy tímido, muy frágil, pero quizás su cuerpo era tan frágil, pero su mente era tan poderosa que logró cumplir, o sea, hacer a esta criatura con su puro estudio. Entonces yo creo que por eso nunca ha dejado de lado, o sea, ha dejado de ser actual, a pesar de que han pasado 200 años. Interesante el planteamiento con respecto a lo atingente que sigue siendo la obra y sobre todo en un contexto tan específico a nivel mundial como este. O sea, si me preguntan, yo tampoco lo hubiera visto así. O sea, uno ya desde la cultura popular, como que conoce a Frankenstein, ya sea como desde los cinematográficos, por ejemplo, pero muy poca gente tiene acceso como a lo que es como el texto, el libro en este caso, la novela. Y eso es bien interesante y qué bueno que ustedes también lo trabajen desde ese lado, porque siento que el teatro como expresión eh, es súper gráfico en transmitir emociones, intensidad, sentimientos, como que en ese sentido, más que el cine, siento que el teatro es como bien poderoso y qué bueno que ustedes también como compañía logren cómo hacer eso, como transmitir
todo lo que a lo que a ustedes les pareció también la obra, porque si la escuchamos como en concreto, claro, ustedes ven muchas capas que quizá la gente común y corriente no. Y es bonito que ustedes dentro de este formato, dentro de esta obra, lo puedan transmitir. Sí, ha sido bien, como ha sido bien indicada la obra en un contexto como este, así que bacán. Así que bueno que lo vean y lo sientan así, de verdad. Así que, bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, yo también estuve como parte del proyecto en ese sentido, así que yo también hablo un poco desde como el proceso y que ha sido muy bonito por lo demás. Y muy trabajoso, pero bonito. ¿Ya? Miran acá, por si acaso, tenemos activo el chat de YouTube y hay mucha gente que se ha manifestado, por ejemplo. Vamos a ver. Ya. Francisco Sobrado Reyes. Muchas gracias, compañía y Frankenstein. ¿Ya? Así que saludos ahí al amigo Francisco. Mauro Balbontín manda muchos aplausos y corazones. Se le agradece también. ¿Ya? Romina Cerda Allende. Hola a todos, tremenda adaptación de esta obra. Felicitaciones y abrazos para ustedes, especialmente para mi amiga Beatriz. Así que Beatriz, ahí hágase la famosa, eso. Ya, muy bien. Iván Andrés Urrutia, felicidades por el tremendo trabajo. Muchas gracias, amigo. Agradecido. Esto desde Curicó, ¿eh? Desde Curicó para el mundo. Así que, bien ahí. Ya, Mariano Castillo. Tiene preguntas, ojo. Vamos con la pregunta que dice más o menos así. ¿Qué es lo que viene para ustedes? ¿Desarrollarán temáticas similares? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya? ¿Quién va? ¿Quién va? Ahí nos complementamos, sí. Ujú. A ver, sí, ya. Eh, sí, es que de hecho, nosotras en los lineamientos que tenemos como compañía es Ujú, precisamente abordar problemáticas sociales ujú, para llevar las escenas. Entonces, en ese sentido, nosotras tomamos puntualmente esta obra, porque generalmente el texto sale de aquí mismo. Entonces, yo escribo los textos, si las chicas tienen alguna propuesta, también estamos abiertas obviamente a recibirla. Entonces, montamos esos textos, pero siempre abordan problemáticas de ese tipo, ¿ya? Entonces, en este caso, sí, efectivamente vamos a seguir trabajando este tipo de temáticas. Desde otros lugares probablemente no sabemos todavía si a partir como de la adaptación de un clásico como es Frankenstein, o derechamente algo nuevo. En el fondo estamos preparando algo nuevo, sí, pero no le digan a nadie. Estamos preparando algo nuevo, pero estamos esperando algunas cosas. Entonces, sobre todo cómo se da el contexto este año. Y según eso ahí vemos el modo de trabajo. Pero efectivamente vamos a seguir trabajando estas temáticas porque es lo que siempre hemos trabajado, lo que siempre nos ha interesado. En todas las obras que hemos tenido desde el principio, que ya van más o menos, son como 5 montajes, ¿ya? Y otras cosas un poquito distintas, como unos trabajos ahí, por ejemplo, con el Instituto de Cultura China, cosas así que nosotros también hacemos. Aborda precisamente el tema de la discriminación, de la violación a los derechos humanos, en el caso de la obra familiar que tenemos nosotros, aborda la diversidad de familias, por ejemplo, el tema de la paternidad, como todo ese tipo de cosas, nosotros las trabajamos porque efectivamente son temáticas que nos interesan mucho. O sea, ahí las chicas también pueden comentar cosillas. Sí, justamente nosotros como compañía yo creo que nos caracterizamos por ir adaptándonos un poco a lo que es la contingencia. Bueno, nos hemos levantado bastante a pulso de muchas situaciones, entonces como que al final siempre estamos en esa búsqueda de reinventarnos, de integrar nuevos aprendizajes. Eh, Todas venimos del mundo de la docencia, entonces eso también nos ha aportado bastante en la forma de cómo mirar y cómo comprender la temática tanto social como dentro de nuestras mismas realidades. Entonces, en el fondo siempre hemos estado buscando aportar desde el teatro el espíritu crítico y partiendo por nosotras mismas también. Y obviamente la pandemia también nos obliga un poco a desarrollar nuevas estrategias para poder llevar a cabo el teatro y llevarlo a cabo con la gente, con la gente que disfruta ver las obras y con la gente que quiere estar ahí siempre. Entonces, nuestra idea, claro, es seguir trabajando y seguir abordándolo en distintas temáticas, en distintos formatos. Ojalá volver a la normalidad pronto y, aunque no sé ya, volver a la normalidad pronto para volver a tener ese contacto cercano con la gente también.
Sí, me sumo a todo. Creo que, bueno, estamos viviendo en un mundo de mucha incertidumbre y sobre todo como para el ambiente de la cultura, las artes en este país, obviamente no somos prioridad. Entonces, creo que vamos como paso a paso viendo cómo va a ser. Creo que haber hecho este formato igual aprendimos mucho todos y lo bueno es que también se te abre mucho, como que gente que quizás jamás podría haber visto esta obra presencial, la pudo ver desde otros países, otras ciudades, y eso igual tiene bueno de lo virtual. Siempre creo que tenemos que buscar ahora el beneficio antes de lo que se pierde. Así que eso, como que ahora hemos quedado puras mujeres en esta compañía, así que también creo que lo que se venga va a tener siempre una mirada muy desde lo femenino, eh, porque somos puras muñecas. Eso. Qué bonito escuchar eso, considerando que el contexto muchas veces nos obliga como artistas a buscar la forma, buscar las maneras, ya sea considerando que los apoyos como que no están tan presentes, bueno, no es mucha la diferencia, pero ahora se marca más eso, donde nosotros también nos obliga un poco a movernos de esa forma y qué bonito levantar proyectos como este en base a eso. Sí, me suma a lo que dicen ustedes también con respecto a eso, como que en el fondo eh, buscar maneras como de llamar la atención de las personas, de crear un hábito, sobre todo a la hora de consumir cultura en este tipo de cosas. Siento que esa es como la gran misión, yo creo que tenemos como durante lo que pase de pandemia, lo que siga pasando en pandemia, digamos. Siento que es como la gran misión que tenemos, como generar ese hábito de consumir obras de teatro, películas, sobre todo ahora que todo está tan limitado, siento que es un gran desafío, así que dedito para arriba por eso. ¿Ya? Y siguiendo con las preguntas, me llama la atención en base a lo que hemos trabajado, sobre todo, ¿cómo fue abordar una obra que ustedes llevan tanto tiempo trabajando a lo audiovisual? ¿Qué significó para ustedes trabajar desde, o sea, antes partir en un escenario con gente, como con un intercambio, con un feedback, a trabajar la obra desde una cámara, considerando como que finalmente todo se reduce, todo como que se desfragmenta en el fondo? Por eso me interesa saber cómo ustedes abordaron, ya sea como actrices, como desde la dramaturgia, la música, el diseño, cómo abordaron este desafío. Ay, para mí fue muy interesante. El cine es algo que me gusta mucho, el lenguaje. Y bueno, igual es complejo porque, como dices tú, sobre todo esta obra la hemos presentado más en calle o en lugares Mm, como no teatrales que como en salas de teatro. Entonces, obviamente todo es más ujú, grande. Y reducir de repente como los movimientos para el ángulo de la cámara es más complejo, pero lo bueno es que siempre hubo como gente mirando de afuera, bueno, tú mismo, diciendo. Entonces, como que en ese sentido yo igual me sentí como confiada de que el trabajo que estaba haciendo era el correcto, porque había alguien desde afuera, y quizás si no hubiéramos tenido esa mirada y no hubiéramos grabado entre nosotras, hubiera sido muy... eh, tirarnos a los leones, pero creo que fue súper interesante y claro, siento que lo audiovisualmente igual hay partes que también se muestran más, en que quizás, por ejemplo, en un lugar tan grande, entonces eso igual hace que también el trabajo se vea de distintos ángulos. Pero al menos, claro, ese es como el miedo más grande, porque uno siempre en la escuela de teatro siempre te dice, no, es que el teatro es muy grande y el cine es pequeñito. mm. Y bueno, personalmente yo no creo que sea tan así, sino que siento que, que quizás no es tan distinto, sino que varía como lo que te está viendo nomás. Y creo que si hay un buen director desde afuera, siempre te va a salir un trabajo bueno. Sí, comparto totalmente lo que dice la Maca. Igual fue un desafío súper grande porque, claro, esta obra fue pensada para un formato más de teatro de calle, en donde los movimientos, donde todo se exagera mucho más con el fin de que todo el público te pueda ver en el fondo. Y pasar a un,
a un teatro ya mucho más audiovisual, más ligado al cine, con una cámara aquí al lado, era como igual un poco raro quizás cuando uno no está tan acostumbrada, pero entretenido en el fondo. Fue un trabajo bastante largo, bastantes horas de grabación, pero que en el fondo igual nos sirvió para aprender. Nosotras somos súper críticas con nuestro trabajo, la verdad, nos cuesta quedar muy conformes con lo que hacemos, pero eso también nos ayuda también a poder mostrar trabajos que a nosotras también nos sintamos como un trabajo de calidad. Y eso es lo que queremos siempre entregarle al público. Por eso también nos tomamos mucho tiempo en hacer las cosas, en mostrar, en que en el fondo se note la dedicación, siento yo. Entonces, es entretenido, es arduo el trabajo y es un proceso en que yo creo que cada vez más vamos a ir avanzando mucho más y vamos a ir profesionalizando mucho más, porque al parecer el teatro virtual llegó para quedarse y la idea es seguir con esto. Sí, de hecho me sumo a las palabras de las muñecas y efectivamente creo que aprendimos mucho, sobre todo así como desde muchas cosas. Aprendimos mucho respecto a lo que era pasar un texto que, bueno, en la obra que nosotras hicimos no tiene texto, así como hablado, ¿ya? Y eso ya era un desafío, o sea, ya fue un desafío adaptar la novela a un guión que fuera más desde lo físico, que está dividido en movimientos, así lo trabajamos nosotras, y en escenas. Y el desafío también fue súper grande traspasar eso mismo, ese guión de movimientos, pasarlo netamente a un guión más audiovisual, que fue precisamente lo que trabajamos contigo, Eduardo. Con Eduardo ahí para que todos, todas sepan, tuvimos jornadas arduas de trabajo respecto a ya, a ver, vamos a ver esto, qué queremos destacar en esta escena, entonces según eso vamos a hacer este plano, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Fue intenso el trabajo, había muchas hojas en ese guión, de hecho, pero fue genial. Yo encuentro que fue un proceso en el que aprendimos mucho, 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 en todos los aspectos. También de hacer la música, grabar la música fue todo un desafío también en este formato, porque había que ir haciéndola calzar con cada uno de los segundos, y si te pasabas un segundo ya no quedaba igual. Entonces, todo eso también era interesante. Y también creo que aprendimos mucho sobre el uso de plataformas. De repente una, no sé, llega y se mete a YouTube como para ver el video que le interesa, pero de aquí a, no sé, transmitir en vivo como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, subir las obras, dejarlas, no sé, así como estrenos y todo, eso también era todo un tema para nosotras, que no estábamos acostumbrados a ocupar. Pero también es cierto que, también ligado un poco a la pregunta que habían hecho hace un ratito, nosotras queremos seguir trabajando obviamente problemáticas de este tipo, pero también queremos seguir trabajando en este formato. En el fondo creo que todas creemos, al igual que Valesca, que este formato llegó para quedarse. Y entonces, ante eso, creo que hay que reinventarse un poco y hacerse cargo en el sentido de que es distinto presentar una obra como el registro de la obra completa por YouTube, por ejemplo, a realizarlo como nosotras lo hicimos, que en el fondo hay más detalles de por medio, se pueden apreciar muchas más cosas. Entonces, la experiencia es totalmente distinta. Ambas opciones son muy válidas, ambas opciones tienen sus pros y sus contras, pero creo que al menos en este caso, ciñéndonos a lo que nosotras hicimos, lo hicimos pensando en eso, en los detalles que queríamos que se notaran. Por ejemplo, como sacarle partido a ese lenguaje audiovisual. Entonces, me parece fue un proceso súper enriquecedor y de hecho desde la propuesta de diseño también fue todo un desafío que María Daniela ahí les puede explicar eso. Sí, o sea, en realidad, bueno, sumando a lo que comentaron mis compañeras, claro, como que el desafío también fue un tema de pensamiento, porque nosotras pensamos como teatro, entonces los tiempos, la temporalidad en el teatro es totalmente distinta al audiovisual. El cine y el audiovisual dura muy poco, o sea, 5 minutos, 10 minutos es una eternidad en audiovisual, en cambio en el teatro es nada, es súper efímero. Entonces, poder pensarlo de esa forma, y tampoco tenía, no, la propuesta que nosotros hacemos no es 100% audiovisual y 100% teatro, es una mezcla, entonces había que tener un equilibrio de temporalidad también, de plano, de las escenas, que igual era un desafío poder mantener ese equilibrio entre las dos artes. Y en términos de diseño, claro, también fue un desafío y también hubo
una reestructuración respecto al vestuario y el maquillaje también de cada uno de los personajes. Si ustedes, algunas de las personas tuvieron la oportunidad de ver el montaje hace 2 años atrás en vivo, cambió mucho en términos de diseño, ¿ya? Y también ahora hubo un reestudio, una relectura del libro junto con Bea para analizar un poco más el tema de la temporalidad del libro mismo. Y claro, descubrimos que el libro está ambientado a finales del 1700, entonces ahí yo tuve que investigar nuevamente y sacar otros referentes, sobre todo en el tema del vestuario, porque en el 1700 se utilizaban las pants, se utilizaban los pantaloncillos cortos, se utilizaba la peluca, el cuellito aquí. Entonces, todos esos detalles también sitúan al espectador y a la espectadora en otra temporalidad. Entonces, yo siento que el desafío en esta oportunidad fue el tiempo ya sea cronológico, de contexto histórico, y el tiempo en términos de los medios audiovisuales, de teatro, etcétera. Yo creo que eso fue como el concepto que más engloba como el desafío de esta propuesta. Sí, me sumo un poco a lo que dicen ustedes desde el audiovisual. Claro, cuando digo que un desafío, fue un desafío muy grande. No es solo de boca, porque sí. Yo por lo general, desde el audiovisual, siempre he trabajado como solo, ¿ya? Y trabajar en conjunto ya, sí, ya fue como una experiencia. Yo la obra no he tenido la oportunidad de verla de forma presencial. Sí vi un registro de la obra y fue a trabajar con la DEA bien seguido, digamos, desfragmentar la obra, que eso fue como lo más difícil, entretenido en el fondo, evaluar qué escena o qué instante merecía qué tipo de emoción y cómo trabajarla desde la cámara, que eso es lo otro igual. Como dicen las chicas, trabajar, en vez de trabajar hacia muchas personas, trabajamos en un aparato finalmente, y en ese encuadre tiene que resumirse todo. Y claro, y trabajarlo en conjunto con Beatriz también fue bueno porque a ella también le sirvió, a mí también, sobre todo considerando como desde lo teatral, digamos, por lo general trabajar desde el cine es como mucho más acotado, mucho más chiquitito, la emoción, las miradas, por decir alguna cosa, pero claro, el teatro es más grandilocuente en ese sentido. Entonces, en el fondo, cuando hablan de algo híbrido, porque no es 100% ni teatro ni 100% cortometraje, por así decirlo, es eso, es darnos los espacios al final de cuentas. Como que siento que en ese sentido la compañía fue súper generosa con el trabajo que se hizo en cuanto a cámara, porque de cierta forma fueron súper abiertas a la hora de escuchar propuestas, sobre todo de mi parte, que yo vi la obra hace muy poco, no la vi tantas veces como quizá mucha gente, y tampoco tuve acceso a ella desde un inicio. Entonces yo ya venía como, para mí fue como completamente nuevo, y a la vez también lo agradezco porque me permitió también trabajar de una manera eh, como muy motivada, digamos, como que las chicas tampoco nunca pusieron como parámetros rigurosos para nada, siempre abiertas como a propuestas, sobre todo Beatriz en cuanto al tema de los encuadres, de trabajar, del tema mismo del vestuario, la iluminación, que también es otro tema aparte, y fue una linda experiencia en ese sentido, para mí por lo menos, trabajar con ustedes, que ustedes se han sentido cómodas con el trabajo. Eso lo agradezco bastante. Sí. Y ojalá se repitan instancias como esta de generar obras bajo este formato. Ustedes hablan de que, claro, la virtualidad va a estar mucho rato entre nosotros. Ya, lo ideal es que no, pero por mientras hay que aprovecharla. Sí, hay que aprovechar las herramientas que tenemos, digamos, y sacar el partido. Sí, y seguir creando este hábito al final de cuentas. Así que yo muy agradecido de las chicas en este caso. Ya, siguiendo con el conversatorio, Vicente Figueroa nos habla desde YouTube y dice, buen trabajo, linda puesta en escena. Muchas gracias, amiguitos. Muchas gracias. También viene de Curicó este saludo, así que eso. Se debe te cacho, en cualquier momento vamos a llegar allá con alguna hora, cuando se pueda. Ya, a Curicó, sí. Ya. Ahora, Francisco Sobrado Reyes dice, parecía cine mudo. ¿Cómo pensaban? Mira, se pueden responder ahí de manera ahí. Sí, en el fondo la propuesta inicial, desde incluso el montaje que se realiza en vivo, siempre fue pensado como hacerlo así,
sin texto, no hablado. Siempre fue así. Y a la hora de pasarlo al audiovisual, también de hecho igual en algún momento como que igual le dimos como una vuelta así como chuta, pero hay algunas cosas que a lo mejor no se van a entender tanto si no decimos nada, nada, nada. Y de hecho por lo mismo, por ejemplo, le pusimos las cartas, como la información en las cartas de los personajes y todo ese tipo de cosas. Pero sí, siempre pensamos en eso, siempre pensamos en hacerlo sin palabras, un poco inspirándonos efectivamente como en el teatro de las películas mudas, o sea, perdón, en las películas mudas, en el cine mudo. Sí, de hecho, bueno, voy a intervenir, perdón. De hecho, creo que esta pregunta era para después, pero voy a adelantar. Dentro de los referentes que yo propuse y que conversamos con Bea fue el cine expresionista alemán sobre todo. La película que más me marcó y que marcó mucho esta obra es El gabinete del doctor Caligari, ya sea por el maquillaje. De hecho hay unos como citas al maquillaje del personaje del gabinete del doctor Caligari, sobre todo en Frankenstein. Y también del steampunk, ¿ya? Entonces son esas dos como corrientes artísticas y estilos también que marcaron mucho la propuesta de diseño que yo generé, ¿ya? De hecho, el steampunk tiene que ver con la ciencia ficción y es una corriente más retrofuturista, o sea, que mezcla lo que es el metal, la tecnología del 1800, que es cuando se creó el libro, con el tema del tren, de la electricidad y todos esos inventos que se empezaron a hacer en esa época, con el punk, que tiene que ver más que nada con la estética, con el vestuario del punk, de este movimiento social de los años 60, que las cosas que son como rotas, que están hechas por uno mismo, los peinados y todas esas cosas como bien llamativos, ¿sí? Y agresivos también. Entonces como que me inspiré mucho en esas dos corrientes y también en la pintura expresionista. Varios artistas expresionistas, sobre todo de posguerra, Primera Guerra Mundial sobre todo, también me ayudaron mucho como a inspirarme en la visualidad del montaje, sobre todo por las cosas angulosas, las líneas rectas, las sombras bien marcadas. Entonces eso también influye mucho en la propuesta que yo generé y que le hice a Bea al momento de armar el montaje, ya sea antes, desde 2018, en la primera versión, tanto como en la de ahora, que sigue manteniendo esos elementos iniciales de las dos corrientes que yo estaba hablando. Claro, entonces de hecho jugábamos con eso. Y yo creo que precisamente siempre lo pensamos así. Entonces, el cine mudo era importante, la pantomima era importante, el teatro físico era importante, como referentes que marcaron eso, y de hecho las chicas también. La forma de trabajo fue muy distinta, porque no había texto, entonces había que trabajarlo de otra forma. Entonces, desde el inicio, los entrenamientos, todo lo que hicimos cuando presentábamos presencialmente, y también ahora la adaptación que hicimos, todo fue siempre desde pensarlo, no vamos a utilizar ninguna palabra. Lo único que va a haber al final es el grito de la criatura. Entonces, no sé si las chicas también pueden comentar algo así, como respondiendo a la pregunta de Francisco, respecto a cómo lo pensamos. Siempre lo pensamos así. Sí, tiene mucho sentido lo que tú dices. De hecho, pensándolo como con las cartitas, quedó más cine mudo, porque pasaba mucho en ese tiempo. Y sí, bueno, trabajar desde ya que no haya un texto hace que ya uno tenga que expresar más con la mirada, por ejemplo, en el expresionismo, como decía la nana, la mirada es muy importante, los gestos y todo eso hace que el personaje se identifique de una forma, porque no hay texto. Entonces, uno lo podría asociar también que tiene mucha pantomima, porque tampoco digamos que ninguna de nosotros es una acróbata o hacemos como un teatro físico muy eh, difícil, digámoslo, como que no hay pirueta y esas cosas como otras obras que ocupan más esa herramienta en el teatro físico. Entonces, como que al menos para mí como actriz siempre lo pensé así, como fijarme mucho en el gesto del personaje, en la expresión de su cara, porque al menos mi personaje es mucho más como empaquetado, digamos, corporalmente. Entonces,
tiene mucho sentido y claro, a pasar lo audiovisual, como el maquillaje, de repente la luz y las cartas hicieron que se pareciera mucho como un cortometraje de cine mudo. Sí, me sumo totalmente a las palabras de mis compañeras. Claro, es como el cine mudo, ¿cierto? Yo creo que si hubiéramos aplicado el blanco-negro o los colores sepia, ya hubiéramos quedado totalmente ligadas al cine mudo. En términos de trabajo actoral, claro, era conectarse constantemente con lo que el libro también manifestaba, con la emoción que a ti te genera también el personaje. Porque claro, la criatura es totalmente distinta a lo que es Víctor Frankenstein. Entonces, yo sentía que la criatura era como con un grado de inocencia mucho mayor, sobre todo al comienzo. Posteriormente en el libro, claro, se ve que después de este rechazo, de este juicio, por así decirlo, social, la criatura comienza a asesinar, pero la criatura antes de eso no sabe, en el fondo no hubo una educación ahí de por medio, nadie como que le dijo lo que era bueno, lo que era malo, entonces podemos decir que igual su forma de ser era como mucho más inocente, mucho más tranquila. O sea, conectarse también con eso por parte de nosotras era un desafío. Conectar con lo neurótico que podía ser el doctor Víctor Frankenstein, en el sentido de que estar siempre totalmente perseguido por lo que pudiera pasar, que la criatura podía aparecer en cualquier momento, versus una criatura que era un poco más inocente en ese caso, que actuaba más que nada por impulso, más que por otra, como por algo más definido o delimitado en ese sentido. Entonces, claro, es como conectar constantemente con distintas aristas, tanto personales como del personaje, para poder lograr el resultado final. Mira, la preguntita, como que sacó bastante a relucir de la obra. Muy bien. Sí. Bueno, y para ir ya cerrando, esta es una pregunta como más personal, por así decirlo para usted. Los pros y los contras, ¿qué vieron ustedes como tanto pro y contra de trabajar en este formato? ¿Qué les pareció? ¿Les acomoda? ¿Les significa un trabajo más, no sé, más intenso? ¿Se sienten cómodas? ¿Cómo fue eso? ¿Qué les parece? ¿Qué esperan en ese sentido? A ver, yo creo que los pro, por ejemplo, tienen que ver con el alcance que tú puedas llegar a tener con tu trabajo. Por ejemplo, tenemos gente que vio la obra desde España, desde Suecia, desde otras regiones, desde otras comunas, desde otro todo. Y creo que en ese sentido esa es una ventaja súper grande, es como uno de los beneficios que tiene porque tu trabajo se amplía en ese sentido, la visibilidad de tu trabajo. Así que creo que eso, por ejemplo, es súper bueno. También creo que es bueno el tema de desafiarte a hacer este tipo de cosas para poder siempre ir en el fondo mejorando tu práctica, reinventándote. Creo que eso es súper importante. Entonces también lo veo como una ventaja, como algo pro de este formato. Y obviamente yo creo que es un punto en común, yo creo que todas las personas que trabajamos en arte escénica tenemos. Lo único que quizás nos deja ahí como más o menos, nomás, que lo vemos como entre comillas, un contra, es que la conexión con la gente no es tan directa. Efectivamente, claro, ahora hay un chat, la gente puede en vivo comentar cosas, podía la gente también durante la obra comentar cosas, ponerle me gusta, todas estas cosas así, pero se pierde ese contacto humano en el fondo al que estamos acostumbrados que tiene el teatro, que es un acto vivo, que es un acto efímero. Y también está esto de que lo que hicimos acá quedó grabado. Entonces, en ese sentido, el cine no tiene ese carácter efímero como el que tiene el teatro. Entonces, cada función, aunque suene extraño, va a ser siempre igual. En cambio, en el caso del teatro, no. Todas las funciones son distintas por ese carácter efímero que tiene. Entonces, yo diría que, entre comillas, el contra puede ser eso, como el contacto humano, el no poder estar mirando a la gente a los ojos, no poder saludarla después de la función, no poder... Todo ese tipo de cosas yo creo que son como los contras, al menos bajo mi criterio. Pero todo lo demás, que implica, por ejemplo, aprender a usar nuevas plataformas, aprender a transmitir en vivo, aprender a
a poner un video como estreno, a hacer difusión por otros medios, a mandarles correo a la gente con el link, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, pese a que puede haber significado como un poquito tedioso, en algunos momentos, yo creo que sirven para aprender y para mejorar tu práctica y crecer. Entonces creo que en ese sentido, para mí en realidad este formato tiene más pro que contra. Esa es la verdad. No sé, es para las chiquillas. Ay, claro, sí, yo diría que concuerdo mucho con Bea porque de verdad siento que es una experiencia como súper nueva para todas y también, bueno, para empezar, yo nunca había actuado, o sea, he actuado otras veces en la compañía, pero casi nada. Entonces, para mí fue como, qué nervio. Y me decía que lo están viendo de todos lados. Eh, Entonces también había, así como fuera de broma, había también una autoexigencia de que estar al mismo nivel de la chiquilla, que es complejo, porque yo no soy actriz. Entonces, tratar como de expresar la emocionalidad del personaje, que en realidad Elizabeth es muy, muy contenida, quizás se logró, no lo sé, también como que fue un desafío para mí en lo personal. Y bueno, y creo que mirándolo como desde el área de la producción, siento que con este formato virtual es importante saber el tema de la difusión. Como que siento que invertir en difusión, saber manejar las redes, saber manejar las plataformas, todas esas cosas, hace un buen manejo de todas esas cosas hace que uno pueda llegar a más personas, que las otras personas puedan conocer tu trabajo. Y también importante generar redes y tener una buena base de contacto. Yo creo que eso también es súper importante. Y también el tema de la conectividad. O sea, en este país la conectividad es muy precaria. Entonces, también está ese contra, que yo diría que es externo, porque ya no depende de nosotras, que impide también que muchas personas puedan acceder a ver este trabajo, sobre todo las personas de regiones, de zonas rurales, por ejemplo, que es súper difícil porque la conexión es muy inestable. Entonces, eso ya es como parte del contexto, que en pandemia se ha visto mucho, sobre todo con el tema de la educación, pero ahí ya vamos a entrar en otro tema. Pero claro, como que igual es importante eso, como tratar de adaptarse al contexto y sacarle el mayor provecho posible a eso. Maca, ¿vale? ¿Alguna de ustedes tiene también su apreciación? Eh, no, yo opino lo mismo, encuentro que es súper bacán que hay mucha gente que nunca ha podido ver el trabajo. Por ejemplo, a mí me vio mi mejor amigo del colegio que vive en España, entonces muy bacán, nunca había podido verme actuar, entonces se abre mucho la frontera. Y como dice la chiquilla, nosotras ninguna es como muy buena para la tecnología, bueno, yo creo que soy la peor. Y, y bueno, se aprende, quizás, claro, uno se estresa mucho antes porque no estamos acostumbradas a esto, sobre todo los artistas, somos tenemos como, somos precarios en ese sentido. Y claro, al final como que esta instancia, al final cuando ya uno las hace, creo que ya aprendiste, te diste cuenta que funcionó y de aquí para adelante, porque nosotros todos podemos querer que vuelvan las funciones en vivo, pero es complejo. O sea, aunque estemos en la fase que estemos, no se ha dejado que se abran los teatros cuando honestamente los teatros muy pocas veces están llenos como para que la gente no pueda tener la distancia correspondiente. Entonces yo creo que al menos faltan meses o quizás el otro año para poder volver como a la normalidad. Y este es un método seguro que tenemos, entonces creo que en eso se gana mucho haciéndolo, porque cuando uno lo piensa a veces tiene muchos miedos, pero funciona. Y ya que vimos que funcionó, es genial, creo yo. Eh, Al menos como que yo sabía que estábamos grabando, entonces como que tampoco sentí, pucha, no está el público, ¿no? Porque al final igual cuando uno ensaya, está sola, o sea, estamos nosotros mismos. Entonces, como nosotros siempre ensayamos mucho la obra, no, para mí no hay tanta diferencia, obviamente que es una sensación distinta cuando está el público ahí, pero ahora se sabía que al final esto igual lo iba a ver el público, entonces, al menos para mí, siento que hay mucho beneficio que al final tenemos que adaptarnos y aceptar la realidad también. No podemos seguir llorando, ya llevamos un año casi. Entonces hay que tratar de buscar otras
alternativas. Sí, a mí también me pasa algo muy similar. O sea, yo creo que cuando uno trabaja tanto tiempo en teatro presencial, uno extraña al público al final, extraña los aplausos, extraña el que se te acerquen, el que te pidan hasta una foto de repente, o los comentarios. Y claro, el contra también está muy ligado justamente, como decían, a la conectividad. Es como un poco, la conectividad nos pasa como un pro y un contra. Un pro porque podemos llegar a espacios, a otros espacios totalmente nuevos, como decían las chicas, afuera del país, ¿cachai? Pero el contra es que hay lugares en Chile que todavía no tienen conectividad. Cuando nosotros fuimos de gira al sur, nos pasó mucho que llegamos a lugares que eran rurales y que quizás no tenían una buena conectividad como la tenemos nosotras en general, pero claro, tiene un pro que profundamente en el desafiarte a ti como actor, como actriz, a mejorar, a buscar estrategias en lo personal. A mí me da como un poquito de temor las cámaras, como un pánico, pero lo he ido enfrentando de a poco. Entonces, ha sido un desafío personal que ha sido entretenido, que ha sido un crecimiento y que la pandemia sobre todo nos desafió también a eso. Ya. Mira, todo como que se resume en cuanto a la conectividad. Si tuviera una mejor conexión, claramente la pandemia sería mucho más llevadera en cuanto al consumo de productos a nivel cultural, digamos. Así que, mira, sí, está bien, bien acertado eso. Sí, ojalá que eso mejore en algún momento. Sería como ideal. Ya. Y tenemos la última pregunta, ya, que más que nada es como bien específica, de Francisco Sobrado Reyes, el que agradece las preguntas, la respuesta en este caso, ¿ya? Dice muchas gracias por la respuesta. Y él comenta que en la obra me gustó la mirada directo a la cámara. ¿Qué significado tiene? O sea, usted en el fondo, esto en el cine igual implica como romper la cuarta pared. La cuarta pared se entiende la cámara, nosotros, los que estamos acá atrás. Entonces, una mirada fija casi siempre tiene mucho que decir, porque finalmente uno quiere estar como tratando de dar a entender algo que sale de los márgenes de la historia que se está contando. Entonces, no sé si ustedes tienen algo que acotar con eso, desde como lo teatral por lo menos. Sí, o sea, en el No, fondo. ¡Oh! Dale, Maca. dale, Dale, dale. Maca. No, dale, Ah, Maca, dale. no, lo que dijo el Edu está correcto, como que siempre, bueno, antes del siglo pasado el teatro siempre era realista, entonces no se miraba al público. Después de Brecht se empezó a romper la cuarta pared, que significa como hacer un contacto con la gente y expresar una opinión. Yo creo que, claro, nosotros acá como no estábamos grabando, era importante al menos, por ejemplo, que los personajes, ambos, se enfrentaran como al público para que la gente entendiera como su postura en ese momento. Creo que las partes que hubieran como mirada directa a cámara son como partes cruciales. Por ejemplo, cuando el doctor se da cuenta de cómo puede crear a la criatura, cuando la criatura sale de la jaula, que para mí es cuando él se da cuenta que ya es tanto la discriminación que ya, o sea, al final se venga. Entonces, creo que eso lo que dice el Edu es totalmente correcto, como dar tu opinión al público y tener una conexión entre el espectador y, en este caso, el intérprete. Sí, y además yo creo que es una forma como de persuadir un poco al espectador, porque en el fondo, bueno, yo vengo un poco más del teatro de calle, entonces el teatro de calle busca mucho como acercarse al público y como en el fondo como encararlo, entre comillas, verlo directamente, porque sabemos que desde ahí uno en el fondo
cala en la interioridad de la persona, en el sentir. O sea, es distinto, por ejemplo, que en imágenes tan potentes como la criatura cuando se libera y ¡pum! Y mira a la cámara. Yo creo que hubiera sido distinto y se hubiera roto todo el mensaje que se quería entregar si se hubiera mirado al suelo, por ejemplo. Entonces, en el fondo, las miradas a la cámara, así como las miradas al público en el teatro presencial, también buscan un poco persuadir al espectador, conectarlo, traerlo un poco a la tierra y decirle, esto puede ser tú, en el sentido, o te estoy mirando a ti, directamente a ti, para entregarte este mensaje a ti, porque puede ser el responsable de esto o no. Entonces, en el fondo, también involucra un poco más al espectador dentro de lo dramático. Sí, de hecho comparto lo que dicen las chiquillas, lo que decías tú, Eduardo. Lo pensamos así, precisamente como para interpelar al espectador o espectadora. Para eso lo hicimos. Entonces, funciona, funciona porque la gracia también del lenguaje audiovisual, como de grabar, por ejemplo, con una cámara específica, es que te acota todo, hace como más pequeño esto. Entonces, te da la posibilidad de que el encuadre sea mucho, mucho más pequeño, entonces ves más detalles. Y nosotras queríamos hacer eso. Queríamos que, por ejemplo, esos momentos en los que los personajes miran a la cámara, el espectadores se sintiera interpelado. Y, y en el fondo también va como esta cosa como de seducirlo un poco, como de decirle tú eres el responsable de esto, o hacerlo parte del montaje en ese sentido y que cada espectador o espectadora se posicione en el lugar que desee en ese sentido. Como qué piensa respecto a la criatura, como quién va a ser, qué visión comparte en ese sentido. Entonces, todo ese tipo de cosas lo hicimos pensando en eso, efectivamente. Interpelar a nuestros espectadores, romper esa cuarta pared. Vaya, sí, eso es bonito romper la cuarta pared en ese sentido, como que en el fondo, por ahí quiere llegar como de la forma más directa al espectador. Entonces, finalmente llegar como a ese nivel, bueno, arriesgado, pero tiene como buenos resultados dentro como de lo que se quiera contar o plantear. Bueno, ya llegando ya al final, queremos agradecer a toda la gente que compró su entrada, que vio la obra, que se quedó con nosotros en este conversatorio, ya, se le agradece enormemente. Se van a seguir haciendo más cosas, ¿sí? Yo creo que a todos nos gustó digamos, el formato, trabajarlo, así que este año se vienen cosas buenas, como se dice por ahí, con redes sociales, sí. Se vienen muchas cosas y creo que estén atentos a las redes sociales de la compañía, si agreguen la Instagram, digamos, a las chicas. No sé si las chicas quieren dar algún contacto de el Instagram, no sé. La Vale siempre se encarga de decirlo en las funciones. Siempre ella dice las redes de Ah, la compañía. perfecto, ya. Vamos entonces, pues, vale. Sí, nuestro Instagram es cia.casademunecas, sin ñ, porque las redes en general no te admiten las ñes. Entonces, cia.casademunecas, y en Facebook es Compañía Teatral Casa de Muñecas. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras informaciones, obras, talleres, proyectos en general, se están compartiendo por ahí, así que atentas, atentos, atentes todos para que puedan sumarse a este trencito llamado Compañía Teatral Casa de Muñecas. Se Perfecto, pueden entonces. suscribir al canal de YouTube también. Eso mismo. De hecho, el canal de YouTube es cia.teatral Casa de Muñecas. Y se pueden ir suscribiendo al canal porque precisamente vamos a seguir subiendo material de este tipo. Nosotras queremos seguir trabajando con este formato también. Si se puede presencial, genial, pero nuestra primera opción, digamos, es trabajar los dos formatos en ese caso. Y entonces vamos a ir subiendo material de este tipo y otras cosillas como para que ustedes puedan ir enterándose de nuestros próximos movimientos. Agradecer, por supuesto, también a toda la gente que vio las funciones de este viernes, sábado, domingo, a quienes asistieron al conversatorio de ayer, al de hoy día, y también comentarles que precisamente esos conversatorios, por si los quieren ver, repetir, etcétera, mostrárselos a alguien, están en nuestro canal de YouTube. Van a quedar ahí, este también va a quedar ahí, así que ustedes pueden ahí revisarlo y van a tener los links para poder visualizarlos nuevamente. Así que muchas gracias y por supuesto muchas gracias a ti, Eduardo, por moderar este conversatorio. Gracias totales y gracias a todos también por las preguntas y los comentarios en el chat de ahora. Muchas gracias, muchas gracias.
No, gracias a usted. Sí, de hecho, es primera vez que modero algo en general, ¿ah? Así que sí, yo creo que ojalá con el tiempo no haya tanta rigidez de mi parte, pero sí, agradecido completamente a ustedes también por la confianza y por estar en este proyecto también, que bastante motivante para mí por lo menos y que siga muchos más. Yo creo que eso es lo que más espero en este momento. Así que eso, agradecido a toda la gente que se quedó hasta el final, que compró las entradas, que vio la obra viernes, sábado y domingo, como dice Beatriz, y estamos en contacto. Siga las redes de las chicas, el canal de YouTube, sobre todo en este contexto, el canal de YouTube va a estar súper activo. Así que eso, un abrazo a todo el mundo. Listo, chicos, Chao, chao. los que no han tomado todavía, Gracias, ya, gracias. así que no me cuídense mucho. Nos Gracias, vemos. chao. Chao, Muchas chao. gracias. Adiós, adiós.